Bien. Ya tantos que éramos allá, hombre. Harry Potter. Ahí se lo... ¿Es Xbox o PlayStation? Xbox. Play. Super Mario Bros. PUBG. ¿Ok? Zelda. Mario Bros. O Zelda. Zelda. Mario. Eres un pendejo y te gusta Mario, güey, la verdad, güey. No, Güey, Zelda está mucho mejor que Mario, güey. Por no, tan tonto, güey. Es que, güey, es un juego diferente. Es la misma ideología, güey. Terror Ya o le. hamburguesa o pizza. Pizza. Ok, ahí va. Esta es otra. Se chulo. Ni idea, güey. Ah, Mariano. ¿Cómo está, Lick? Hola, ¿cómo están? Nada más permitiendo de uno por uno a los que van entrando. Aquí como me escuchan. Oiga, Lick, ¿por qué tanto problema con la otra plataforma? La verdad no tengo idea. Yo pienso que es que se satura y que por eso no alcanza a tener buena recepción. Ahorita me escuchan cortado. ¿Cómo? No, ¿Me ya escuchan está bien o muy también bien. se corta? No, ya está muy bien. Está. Perfecto, entonces ¿O ponla? aquí ya se escucha diferente como se escucha allá. ¿Escuchas o qué, güey? ¿Se escucha distorsionado, Lick? ¿Ah, sí? Yo ya lo Se escucho escucha muy medio bien. lejos. Los demás que me escuchaban distorsionado allá, ¿me escuchan igual aquí que allá? Se escucha bien, Lick. Sí. Ok. Gracias. También, bueno, de hecho ahorita silencié a uno. A lo mejor también eso tiene que ver el que estén varios micrófonos encendidos al mismo tiempo. Y sobre todo cuando hay mucho ruido ambiental. Muy bien. Ya están aquí la mayoría. Ahora sí voy a empezar con la asistencia. Al mismo tiempo que voy aceptando a los que van llegando. Son bastantitos. Muy bien, perfecto. Evelyn Aguilar llegó. Muy bien, aquí está. Aarón Alvarado. Aarón creo que no lo he visto conectado. Él es René, no, maestro. Él es baja, creo. Sí. Se dio de baja. Ah, se dio de baja. Sí. Ok, gracias. Emanuel Barrón. Lick, Manuel me dijo que le avisara que hoy no se pudo conectar porque le cambiaron el turno en su trabajo. Pero de igual manera dijo que si le podía publicar la clase. Ay, no, que se puede grabar y publicarla. Sí, perfecto, gracias. Gracias. Valdemar.
¿Ya pasó ¿Mandé? lista? ¿Ya pasó lista? Estoy en eso. Es que me acabo de ingresar a la liga. Okay, estoy en eso. Voy apenas con Valdemar. Y vamos hacia abajo. Bueno, Valdemar no estuvo. Carlos Alexis. Poco. Mariana. Elizabeth. Presente. Muy bien. Roberto Alonso. Ojalá sí. Presente, Lick. Ojalá. Abraham. Presente, Lick. Bien, Abraham. No, güey. Francisco Alejandro. Lorenzo. Ya me brincó, güey. No sé. Hugo Alan. Presente. Bien. Mariana Asenet. Presente, Lick. ¿Sí me escucha? Presente, Lick. Sí, sí te escuchamos. Gracias, Mariana. ¿Sí me escucha? Sí, a Hugo, sí. Sí, sí te escucho. Lick, si no se Sí te escucha, escucho. Lick. Sí, se escucha, ya cállense, ya escuchamos. Yo también soy Lorenzo, Lick. Lorenzo, ok. Ya te había puesto falta, Lorenzo. ¿Cómo? Ya estás, Lorenzo. Lick. Evelyn Beltrán está diciendo presente. Sí, gracias. Beltrán. No la veo en la lista. Ahorita la revisamos. Es que es Evelyn Aguilar, Lick. Es la primera. Ok. Sí, es que me pusieron Beltrán. Sí, gracias. Bueno, nos quedamos en Lorenzo y Hugo si están, Mariana también. Alondra Saraí. Alondra no está. Presente, Lick. De hecho, Sí estoy. Sí, de hecho sí se me había visto que se me había hecho que estabas ahí. Francisco Antonio. Presente. Bien. Genesis también estaba por ahí. Frank no ha llegado. Muy bien. Oscar Naum. Oscar Leija no está. Muy bien. Javier Esaú. Lick, ¿sí me escucha? ¿Mandé? ¿Sí me puso asistencia, Lick? Sí te puse asistencia. Ah, bueno, gracias. Jesús González. De nada. Jesús Alejandro Martínez. ¿Estás activo? Tampoco. Denise. Creo que iba entrando Denise por ahí. Sí, profesor, aquí estoy. Muy bien. Ramón Peña. Ramón no lo he visto conectado ninguno de los 3 días. Esmeralda Ramírez. No ha llegado. Joel, aquí está en pantalla. Calma, también ya la vi. Grecia, Presente. también. La veo. Abigail, Micaela. Presente, Lick. Muy bien. Carla Mariela. Presente, Lick. Muy bien. Juan Jesús Tobar. Está. Humberto se anda por ahí. Diana también creo que la había visto. Presente. Diana aquí está también. Presente. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Antes de comenzar con lo que es el tema, nada más avisarles, tenemos este martes, mañana ponemos actividad y el martes de la siguiente, otra vez, o sea, tenemos 3 martes efectivos para ver lo que son los temas. Luego vamos a tener el examen. No nos han dado calendario de exámenes, pero con independencia del calendario que nos asignen, yo voy a poner el examen en miércoles. Aunque nos lo pongan el martes o en
o el miércoles, yo lo voy a poner el miércoles para poder completar los temas que estamos viendo, porque nosotros tuvimos una semana menos de trabajo que en sus demás clases, por la cuestión de que empezamos, el primer día de clases para ustedes fue en jueves, entonces no tuvimos la oportunidad de abordar todos los temas. Entonces yo lo voy a poner en miércoles para que sepan. Recuerden, la mayoría había estado desde las clases anteriores. Los martes es cuando vamos a tener la clase de 8 a 10, los miércoles tienen actividad, salvo que por alguna cuestión les diga que si no vamos a conectar el miércoles por cuestión de los temas o por cuestión de dudas o de trabajos, nos conectamos los miércoles, pero va a ser únicamente los martes. Luego también hubo varios por ahí que me estuvieron preguntando por varios WhatsApp que si iba a haber clases, que muchos de ellos me preguntaron más el miércoles, pero el martes nunca los veo. Entonces, la cuestión aquí es de que alcancemos a agotar los temas y que no tengamos ningún problema para cuando vaya a hacer su evaluación. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en los temas ya centrales. De hecho, eliminé parte del contenido de lo que vamos a estar viendo para irme mucho más concreto y que la clase pues sea tanto un poco más dinámica y que tengamos la oportunidad de ver lo más importante. Recuerden de tener a la mano la Constitución para que vayan marcando los artículos que van a ser materia de examen. Recuerden que les dije que la descargaran. Yo tengo aquí presentaciones que les voy a estar pasando, pero no todas las presentaciones traen el artículo transcrito, por cuestiones también de practicidad y también para que ustedes vayan leyendo en la Constitución. Pues, por ejemplo, hoy vamos a ver dos artículos que no están, que no los traigo la redacción, entonces va a ser para que lo busquemos en el archivo en Word que descargaron en la clase pasada y podamos leer y comprender un poquito mejor la Constitución. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a presentar la pantalla, compartir la pantalla para que vayan viendo la presentación. Ya saben que cualquier duda que tengan, pueden tomar el micrófono en cualquier momento y cualquier duda o comentario. Lick, dice Génesis que se la puede aceptar, por favor. Sí. Ah, caray, no me ha aparecido ningún mensaje. A ver. Normalmente me pone la parte de arriba. ¿Estará ingresando a esta liga o estará otra? Déjeme le pregunto, Lick. Sí. Y es que aquí normalmente me aparece que acepte a alguien y no tengo ninguna solicitud. Vamos a ver, pues hasta el momento no me ha preguntado por Génesis. Ya le avisé a Lick, más da de que se meta. Muy bien. Gracias. Entonces vuelvo a la pantalla. Regreso a la presentación y esperemos que ahorita nos queda la invitación. De hecho, faltan varios más. A ver si se empiezan a ingresar ahorita. Muy bien. Ocultar esto para que no nos esté estorbando. Muy bien, vamos a ver primero lo que es la definición de derecho constitucional y parte un poquito también de
de lo que les platicaba de cómo vamos a llevar la clase, que no es únicamente una cuestión de ver la Constitución, sino hay varios conceptos que son claves y que son determinantes en el derecho constitucional. Aquí estamos ya, en el derecho constitucional, y que no todo va a venir inserto en la Constitución. Y hasta nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es la Constitución para el derecho constitucional, que realmente es indispensable o no lo es. Entonces, primero, ¿qué es el derecho constitucional? Esta pregunta la he hecho de examen y hay quienes ni siquiera la saben responder. Entonces, como si no supiéramos en qué materia estamos. El derecho constitucional es la rama del derecho público que comprende las leyes fundamentales del Estado referentes a la forma de gobierno, los derechos y deberes de los individuos y la organización de los poderes públicos. Aquí sí vemos ahí una combinación de materias que ustedes ya vieron. Recordarán muy bien en la materia de derecho, de introducción al estudio del derecho, que vimos cómo se dividía el derecho en derecho público y derecho privado. Hay diferentes ramas que pertenecen al derecho público, como el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, y otras que pertenecen al privado, como el derecho civil, el derecho mercantil. Entonces, el derecho constitucional pertenece a las ramas del derecho público. Y luego nos habla de las formas de gobierno. Ustedes en teoría del Estado debieron haber visto diferentes formas de gobierno. Recordarán muy bien que existen las formas de gobierno democrático, republicano, monárquico, parlamentario, semiparlamentario. Pues hay diferentes formas de gobierno. Y en el derecho constitucional quedan insertos cada una de ellas. Y aparte vemos que por lo general vamos a encontrar los derechos y deberes de los individuos. Y digo por lo general porque hay constituciones como la de Dinamarca, si mal no recuerdo, que tiene una constitución, pero en su constitución únicamente habla de los órdenes de gobierno y no establece un apartado para los derechos humanos como si lo establece nuestra Constitución. Y eso no quiere decir que no sea una Constitución democrática ni que no respete los derechos o que en ese país no se respeten los derechos humanos, sino que simplemente ellos adoptan un texto constitucional para poder dar vida a los órganos públicos que van a ser los encargados de velar por los derechos de las personas. Entonces, la Constitución no tiene en sí una forma específica. Cada país puede establecer la Constitución como mejor la considere. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos nace únicamente con 7 artículos y de esos 7 artículos se van modificando, van sufriendo enmiendas, como les llaman ellos, que equivaldría a lo que para nosotros son las reformas. Entonces, esas enmiendas lo fueron ampliando, pero la base de la Constitución de los Estados Unidos son 7 artículos nada más. Muy diferente a los artículos que tenemos aquí en México. Las primeras constituciones nacen alrededor de 90 artículos en México, se fueron ampliando. Hoy estamos en 136 artículos que tiene nuestra Constitución, pero hay otras constituciones como la de España que tiene alrededor de 520 artículos. Entonces, esto va a depender mucho de cada país, cuántos artículos quieren incluir en su Constitución. La cuestión de este concepto de derecho comparado, ¿qué viene siendo el derecho comparado? Es la rama de la ciencia general del derecho que tiene por objeto el examen sistematizado del derecho positivo vigente en los diversos países, ya con carácter general o en alguna de sus instituciones, para establecer analogías. Lick, una pregunta. Sí. ¿Sí escuchó? Oye, ¿Sí? Lick, el derecho constitucional dijo que se dividía en dos, en público y privado, ¿verdad? No, la ciencia del derecho en sí. Todo el derecho se divide en dos, derecho público y derecho privado, que son las dos ramas más grandes, y luego de ahí se va subdividiendo en derecho administrativo, derecho fiscal, derecho ambiental, derecho penal, luego está el derecho mercantil, el derecho civil. ¿Sí? Ok, perfecto, Lick. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Muy bien, perfecto.
¿De qué? Entonces, decíamos que la ciencia del derecho comparado busca este análisis en alguna de sus instituciones, en lo general, un sistema jurídico en general, un sistema de gobierno de cualquier país, compararlo o alguna de sus instituciones en específica para establecer analogías y diferencias. Habíamos dicho que vamos a ver un análisis de nuestras instituciones y en algunos casos lo vamos a comparar con las de otros países. Dijimos, por ejemplo, en el derecho parlamentario, nosotros tenemos un Congreso de la Unión dividido en 2 cámaras, pero hay países que tienen una sola cámara, hay países que su sistema parlamentario es muy distinto al nuestro y lo vamos a ver precisamente con Inglaterra y con España, que creo que marcan una de las grandes diferencias. También con Venezuela, porque tiene una sola cámara, nosotros tenemos 2, pero ya lo iremos viendo en su momento. Entonces la idea es comparar instituciones tanto concretas como abstractas en el derecho. Recordarán, me imagino también muy bien, en cuestión de las instituciones abstractas que veíamos en Introducción al Estudio del Derecho. Dijimos, instituciones concretas son aquellas que podemos ver, que están constituidas, que tienen un personal, que tienen una infraestructura, edificios, automóviles, como decir la Secretaría de Seguridad Pública es una institución concreta. La Secretaría de Gobernación es una institución concreta. Secretaría de Salud, el IMSS, todas esas son instituciones concretas, un juzgado, un tribunal. Una institución abstracta es algo que no tiene forma, no tiene cuerpo, como decir el juicio de amparo o los derechos humanos. Es algo que existe, es algo que se protege, pero no tiene forma, no tiene cuerpo. Entonces, esas son las instituciones abstractas. La democracia, podemos decir que es una institución abstracta, porque no tiene una forma, no tiene una estructura, algo que podamos ver, sino que es un concepto que lo podemos idealizar y lo podemos imaginar. Existe, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Entonces, ese tipo de instituciones también las vamos a estar comparando aquí en esta clase. Aquí me brinqué una de las definiciones, me brinqué la primera y la tercera para darles con la que quiero que nos quedemos para cuestión de nuestra clase. No podemos decir que sea la definición más general, porque en realidad no lo es, solo que la tomé porque es la definición más cercana al concepto de constitución que tenemos en México. Entonces, una constitución es un acta o decreto fundamental en el que están determinados los derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que ésta se compone. En sí, la Constitución no es este libro que tenemos nosotros, donde podemos leer y revisar los 136 artículos, sino el acta con la que se constituyó nuestro país como nación. Es un acta donde fue firmada por los legisladores y por el presidente, por el primer presidente que tuvimos, de Guadalupe Victoria, donde se establece que el Estado mexicano se constituye como un país, como un Estado totalmente independiente. Entonces, esa viene siendo el acta. Y ya el decreto fundamental viene siendo esta Constitución que conocemos con los 136 artículos. Pero puede existir un acta y no existir este decreto. Puede que no exista esta Constitución escrita que tenemos nosotros, y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, esta es la definición que vamos a tomar de lo que es una Constitución. Aquí en las excepciones y clasificaciones de la Constitución encontramos hay 6 conjuntos de diferentes constituciones: constitución material, constitución formal, y algunos otros tipos de constituciones que existen. No me quiero detener esto por las cuestiones del tiempo, me quiero ir por lo más importante.
que nos vamos a ir por las constituciones escritas, las no escritas y las constituciones rígidas y las flexibles, que son las que se aplican ahorita para nuestro tipo de sistema jurídico. En cuanto a la escrita, son las que se encuentran contenidas en un documento formal, fácil de consultar, ya que solo es necesario acudir al texto para consultar un artículo en específico. Este tipo de constitución escrita nos habla de que dice, fácil de consultar, ya que solo es necesario acudir al texto para consultar un artículo específico. Bueno, aunque sea la definición, no es tan fácil tampoco, porque dependiendo del tipo de constitución que se tenga, se tiene que, en algunos casos se tiene que interpretar qué es lo que quiere decir la constitución. Si ustedes se fijaron, y ahorita aprovechando el momento para ver cómo les fue en la actividad que hicieron en el foro, que de hecho no todos lo hicieron, vieron por ahí que hay cuestiones que podemos encontrar cierta contradicción y hasta que tenemos que interpretar de una manera más específica, que no nos podemos ir nada más por lo que dice la Constitución. Si vieron, viene la cuestión de la autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto de la autodeterminación? Que los pueblos indígenas tienen la facultad de constituirse y constituir un orden jurídico como a ellos les parezca, como a ellos les convenga. Tienen ese privilegio por haber sido pues nativos de este territorio antes de la conquista española, antes de la fundación de México como Estado independiente, y sobre todo porque ellos desean conservar las culturas que para ellos han sido una tradición milenaria. Entonces, tienen sus propias formas de gobierno, tienen su propio sistema electoral, no se rigen por nuestro INE, no tienen una votación en muchos de los casos con boletas, sino que simplemente a mano alzada ciertos grupos, pues, ciertas personas son las que votan por quién va a ser su representante, que en algunos casos es alcalde, en algunos casos es simplemente el jefe de la comunidad. Entonces tienen sus propias formas de gobierno. Entonces, si ustedes se fijan, al momento de haber leído esas partes de la Constitución, donde nos habla de que los pueblos indígenas pueden regirse por sus propios usos y costumbres, entra la contradicción con cuestiones de dignidad humana, con cuestión de igualdad de derechos, con cuestión de protección de los derechos humanos, porque ¿qué podemos hacer con esas comunidades que dicen, pues durante miles de años nuestras comunidades han intercambiado, sobre todo las niñas, por productos básicos, por ganado o hasta por bebidas alcohólicas o por efectivo? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas personas, que estas comunidades dejen de hacer esas prácticas, o qué sistema jurídico podemos aplicar para ponerles una sanción? Y se aplicaría una sanción también, porque habría que ver realmente si los podemos sancionar cuando la misma Constitución los está protegiendo. Entonces, si se fijan ahí, no es una cuestión de que nada más me agarro el texto constitucional y con eso lo voy a entender. Hay que interpretarlo y hay que aplicarlo. Vayan y díganle esto a gente de una comunidad indígena y díganle que no pueden hacerlo, que no pueden hacer este tipo de prácticas, y verán que se encuentran pues con una contradicción, que ni la misma autoridad se ha atrevido a realmente poner un orden en este caso. También por cuestiones de seguridad. Meterte en una comunidad indígena que está muy alejada, hay comunidades que están, por ejemplo, en Chihuahua, hay comunidades que están a 4 o 5 horas de camino de pura terracería, no hay nada de electricidad. Entonces intenta ir y decirles que están mal en muchos aspectos, pues no a toda la gente le va muy bien, aunque muchos de ellos son comunidades muy nobles, no hay tanta violencia como en algunas partes. Luego tenemos las constituciones no escritas.
que estas se basan en documentos, principios, doctrina y jurisprudencia para la implementación de un orden jurídico que regirá al Estado. Fíjense, aquí, paradójicamente, como se dice, Inglaterra se le considera la madre del constitucionalismo, la madre de las constituciones o la madre de la Constitución, porque fue en Inglaterra donde nace el concepto de constitución o de carta magna más bien, para poder establecer los derechos de las personas o del hombre, como se le conocía en aquel entonces. Se le decía los derechos del hombre, que a la mujer no se le consideraba que tuviera derechos, pero hacer esta división del poder monárquico, de decir, aunque seas el monarca, aunque seas el rey, vas a tener tus límites. No puedes disponer de la población así como a tu antojo, así como tú quieras. No puedes ser juez y parte, no puedes tú dictar las leyes y tú mismo juzgarlas, sino que necesitamos una real división de poderes. Y es en Inglaterra donde nace esta idea de constitución, de poner un límite al poder mediante una carta magna, pero es un país que no tiene una constitución escrita. No tiene una constitución escrita como la nuestra de 136 artículos. Y sin embargo, ellos tienen un sistema jurídico muy sólido y muy fuerte, a pesar de haber ciertas contradicciones en cuestión de una democracia que realmente se pueda dar efectivamente. Entonces, no es necesario que un país tenga constitución. Con que tenga un acta constitutiva que lo identifique como país, como nación totalmente independiente, con eso basta. Y realmente también pudiera ser que no la tuviera, que no tuviera una acta constitutiva, y no tuviera una constitución y simplemente se rigiera por sus propios usos y costumbres, y los demás estados están obligados a respetar esto. Sin embargo, ahorita pues ya prácticamente todo el territorio mundial ha sido conquistado, menos ciertas zonas de la parte de los polos, de los hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, pero es porque no pueden ser poblados definitivamente. No hay las condiciones adecuadas, las condiciones climáticas para que se pueda dar una población en esos lugares. Si no, les aseguro que ya Estados Unidos e Inglaterra ya los hubieran ido a invadir y se hubieran quedado con esos territorios. Luego tenemos lo que son las constituciones rígidas y flexibles. ¿Cuál es la constitución rígida? Es la que es elaborada por un procedimiento especial señalado en el mismo texto fundamental. O sea, hace que al momento de redactar la constitución se establece un procedimiento por el cual se debe de crear una constitución o se puede reformar. Pues al momento que la está redactando el Congreso o el Parlamento, las personas que se reúnen para crear una constitución redactan también la forma de cómo reformar esa constitución o cómo formar una nueva constitución. Esto es una constitución rígida y no es tan fácil de reformar. Tiene un procedimiento muy especial. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y luego, por otra parte, está la constitución flexible, que la constitución flexible es aquella que puede ser modificada sin necesidad de un procedimiento especial, es decir, por la vía legislativa ordinaria. Les voy a pedir a alguien que diga yo, de los que tienen abierto su constitución, que nos lea el artículo 135 constitucional. No sé yo. Que yo le apoyo, Lick. 135, ¿verdad? Gracias. Voy. Sí, por favor. De hecho, ya lo tengo aquí en pantalla, también se hace más fácil. Sí. Ya. Que no alcanzo a leer, pero ya aquí está. La presente constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma. Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones,
y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Aló. Mande. Aló. Mande. Te decía que hasta ahí, Sí. porque lo siguiente ya habla del proceso en general. Entonces, fíjense aquí, bueno, muchas gracias por apoyarnos con la lectura. Dice que la Constitución de México puede ser adicionada o reformada. Adicionada quiere decir, vamos a agregarle más artículos, vamos a agregarle más fracciones, más párrafos, más contenidos, cualquier otra palabra que se nos pueda ocurrir. Pero para que estas adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, dice, se requiere que el Congreso de la Unión, cuando hablemos del Congreso de la Unión, nos estamos refiriendo a Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sabemos que tenemos dos cámaras en México. Cuando hablamos del Congreso de la Unión se refiere a los dos. En una reforma constitucional, los dos deben de aprobar la reforma. Pero dice de las 2/3 partes de los individuos presentes. ¿Qué quiere decir esto? Hay 500 diputados y 128 senadores. No necesitan estar todos presentes. Hay un quórum mínimo que se debe de tener para que puedan ser válidas las votaciones. Entonces, de esos que se encuentren, las 2/3 partes deben de votar en favor de esa reforma. Pero luego dice que estas deben de ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, ¿cuál viene siendo el procedimiento? Ya sabemos que en una iniciativa de reforma es primero la presentación de la iniciativa, la discusión, la aprobación y luego viene la sanción y luego la promulgación, que viene siendo la publicación. Entonces, aquí se presenta la iniciativa de reforma que la puede presentar el presidente de la República o la puede presentar la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o la puede presentar los ciudadanos en alrededor de más de 120,000 firmas son las que se requieren para que haya una iniciativa ciudadana. Presentan la reforma a la Constitución, es aprobada por el Congreso, pero luego tiene que pasar a las legislaturas de los estados. Entonces, si dice que tiene que ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, ¿qué quiere decir esto de las legislaturas? Son los congresos estatales. Sabemos que hay un Congreso federal, que es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero también cada estado de la República tiene un Congreso estatal. Pero este Congreso estatal solamente tiene Cámara de Diputados, aquí no hay senadores. Más adelante vamos a ver por qué no hay senadores, no hay una Cámara de Senadores de Nuevo León. Tenemos senadores de Nuevo León en el Congreso Federal, pero no hay una Cámara de Senadores para Nuevo León, solamente Cámara de Diputados o Congreso del Estado de Nuevo León. Entonces, si se requiere que sean aprobadas por la mayoría de los estados, ¿cuántos estados se necesitaría para que la reforma pueda ser aplicada? ¿Alguien que tenga la respuesta? 52 y el Distrito Federal, ¿no? Clase de geografía. No escuché la pregunta. ¿Mandé? Ahí va la pregunta. Dice que se requiere que sean aprobadas las reformas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, ¿cuántas legislaturas tendrían que aprobar o cuántos estados de la República tendrían que aprobar la reforma para que pueda ser aprobada? Son 17 para que la aprueben. Es correcto, 17, porque somos en total 32 entidades federativas, la 31 y la Ciudad de México. Entonces se necesitan 17, la mitad serían 16, pero como se necesita la mayoría, no nos habla de una mayoría calificada, como sí nos dice aquí en esta parte. Esto es una mayoría calificada, dice el voto de las 2/3 partes. Una mayoría calificada quiere decir que es un
procedimiento más especial de votación que una simple mayoría. Una mayoría simple la conocemos normalmente como el 50+1 o la mitad más 1, que es donde podemos tomar por esta parte que dice la mayoría de las legislaturas. Al no decir 2/3 partes ni decir 4/3 partes, no especifica más allá de la mayoría, entonces debemos de tomar que es la mitad más 1. Entonces, si son 17, efectivamente Mariana creo que fue la que nos respondió, porque tenemos 32 entidades federativas. Entonces, volviendo a nuestro tema, hablamos de constitución rígida, elaborada por un procedimiento especial señalado en el mismo texto fundamental, y hablamos de una constitución flexible. ¿Cómo se reforma la constitución en Venezuela? En Venezuela hay una sola cámara que se llama Asamblea Legislativa. No hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, es una sola cámara que se llama Asamblea Legislativa. La misma asamblea o el presidente de Venezuela propone la reforma y la asamblea es la que se encarga de decidir por mayoría de votos si se aprueba o no se aprueba la reforma. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿la Constitución de México y la Constitución de Venezuela serían rígidas o serían flexibles? ¿Ustedes qué creen? La de México flexible y la de Venezuela rígida, ¿no? Sí, yo también concuerdo. ¿Vale? Yo la de México es la rígida, porque ocupa mucho rollo para que se cambie. La rígida, dices. Sí, yo digo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Tenemos 2 contra 1. Coincido con Génesis que aquí en México es, bueno, en Venezuela es flexible y aquí es rígida, porque aquí se necesita de un procedimiento, o sea, de una iniciativa y todo, y pues en Venezuela no hay democracia. Ok, bueno, lo de la democracia ya es otra cuestión, porque también en México tuvimos 70 años sin democracia y como quiera teníamos este procedimiento de la Constitución. Pero sí, nuestra Constitución es rígida porque el procedimiento es algo complicado, no es sencillo. Tiene que ser aprobada por el Congreso, dijimos 500 diputados más 128 senadores, estamos hablando de 628 personas que deben de votar para aprobar una reforma, y luego que tenemos la división de los partidos políticos que pues andan peleando hasta por las canicas, como dicen. Entonces es difícil poder llegar a un buen consenso en cuanto a reforma constitucional, y luego que las legislaturas de los estados la aprueben. Y las legislaturas de los estados están muy divididas, si son PAN, son PRI, son Morena, aunque en la actualidad la mayoría son Morena. De hecho, ahorita en el Congreso de la Unión, Morena tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, aunque no tiene una mayoría aplastante, como la tuvo en algún tiempo el PRI, o como la tuvo también el PRD. Pero pues tiene una mayoría que sí significa algo, y aparte tiene mayoría de legislaturas en los estados de la República. Entonces tiene la posibilidad de que si quisieran reformar la Constitución, lo harían, no digo casi sin problema, negociarían a lo mejor con 2 o 3 partidos de los pequeños y con eso consiguen reformar la Constitución prácticamente como ellos quieran. Es un riesgo, la verdad, que tenemos, es algo que durante muchos años mucha gente dio su vida y perdió muchas cosas o perdió familiares por quererle arrebatar ese privilegio al PRI. O sea, que el PRI el PRI dominaba completamente en todo México. Todos los gobernadores eran priistas, todos los alcaldes eran priistas, el Congreso, la mayoría eran priistas. Entonces, ellos tenían el poder de hacer y deshacer con la Constitución y con las leyes lo que quisieran. Y hubo mucha gente que luchó porque no había democracia para quitarlos del poder e irles quitando esa mayoría. Fueron generaciones
que sufrieron mucho. Hay muchas películas que podemos ver al respecto, documentales o noticias, pero luego vino, pues ya no una generación, porque no creo que haya sido tanto por una cuestión de generación, la que le dieron el voto a Morena en estas últimas elecciones, sino una cuestión de ciertos grupos sociales descontentos que no digo, ok, si quisieron votar por Andrés Manuel, está perfecto, pero no solo votaron por Andrés Manuel, votaron por Morena en muchísimas partes. Pues Morena ahorita tiene el control de todo. Y vamos a ir viendo cómo Morena va a ir modificando la Constitución y las leyes a su conveniencia. Y desgraciadamente, por lo menos en 6 años, no vamos a poder hacer mucho. Si algunas de estas reformas no son democráticas, o si algunas de estas reformas no tienen cosas buenas para México. Pues es un riesgo el que se corre al darle toda la mayoría a un solo partido político. Entonces, pues esperemos que no sea así. Tengo años diciendo que la Constitución no tarda en ser reformada completamente, en que tengamos una nueva Constitución. Ya se inició un ensayo con la Constitución de la Ciudad de México que tiene poco de haberse realizado. La Ciudad de México no tenía una Constitución. Nosotros aquí en Nuevo León sí tenemos una Constitución política. La Ciudad de México no tenía una. Al convertirse de Distrito Federal a la Ciudad de México, le hicieron una nueva Constitución, y la mayoría de las que le hicieron son gente que ahorita trabaja en el gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel. Entonces yo creo que esa Constitución de la Ciudad de México fue una especie de ensayo para una nueva Constitución federal. El problema es que quien la haga ahorita, si tiene mayoría en el Congreso, lo va a poder hacer a su antojo. Entonces, pues esperemos que no sean cosas tan terribles para México. Entonces, en cuanto a las constituciones o el concepto de constitución y a estos dos tipos o estos dos bloques que existen entre constitución escrita y no escrita y las rígidas y flexibles, pues es lo que tenemos que ver en cuestión del concepto de derecho constitucional. No sé si hay una pregunta antes de pasar al siguiente tema. ¿No? Perfecto. Muy bien, vamos a pasar a 2 temas también muy, muy importantes. Son 2 conceptos que, independientemente de que tengamos una nueva constitución en los próximos años, seguramente esos principios de supremacía e inviolabilidad van a quedar presentes en la nueva constitución. Esos principios vienen desde la Constitución de 1824 y pues han ido modificándose en ciertos aspectos. Aquí pongamos mucha atención porque los ejemplos que voy a dar, que no van a estar escritos en ningún material, nos pueden ayudar mucho para el examen. Así que si alguien está viendo videos en YouTube o está durmiendo un poquito, cenando o platicando con el novio, con la novia, con la mamá o con el papá, sería mejor que pusiéramos atención. Entonces, definición de supremacía constitucional es la cualidad que tiene la Constitución de ser la norma que funda y da validez a la totalidad del ordenamiento jurídico de un país determinado. Eso ya lo vieron ustedes, y si mal no recuerdo, hasta en 3 materias lo pudieron haber visto. Lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho, es uno de los conceptos que ven ahí, quien les haya dado la clase. En Cultura de la Legalidad también abordan la supremacía de la Constitución al hablar de los cuerpos normativos, y en Teoría del Estado también se habla de la supremacía constitucional, y por ahí creo que fue con el grupo de ustedes donde hubo ahí un maestro decía que no había nada por encima de la Constitución. No, perdón, hablábamos de la cuestión del territorio, ya me acordé. No era otra cosa. Era otra cosa. Pero por ahí creo que sí les comentaba de que a lo mejor muchos maestros no estaban de acuerdo con la cuestión de que podemos decir que ahorita la Constitución no es del todo la norma suprema, o vaya, perdón, no, sí es la norma suprema, pero que puede haber algo todavía por encima de la Constitución, cosa que antes se decía
que no había nada por encima de la Constitución. Y esto lo van a encontrar aquí en el artículo 133 de su Constitución. ¿Alguien que me ayude a leerla, por favor? ¿133? 133, así es. Vamos. ¿Quién lo va a leer? Dale, Valiente, dale. ¿Lo leo yo? Si ya tienes a la mano, dale. Voy. Adelante. Aquí está. Es el artículo 133, perdón. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que Correcto. emanen de ella, y ¿es ese? ¿Rick? Sí, ok. así es. Carla, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Sí, muchas gracias. Entonces, si se fijan, aquí nos habla de que es la ley suprema y que todos los estados y todos los jueces se deben de ajustar a la misma Constitución. Y dice, a pesar de las leyes en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces, te dice que si en algún estado hay una ley, en el estado de Nuevo León hay una ley que vaya en contra de la Constitución, tiene más peso la Constitución, va a tener más validez la misma Constitución, pero vamos a encontrar que no es del todo cierto. Nos vamos al artículo primero constitucional. No. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de manera de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Muchas gracias, Juan. Fíjense aquí. La cuestión, aquí vemos dos conceptos. El primero, el principio de interpretación conforme, que también lo vamos a ver más adelante, y el principio pro persona, que también seguramente se acuerdan muy bien de este principio. El principio de interpretación conforme quiere decir que todo se debe de interpretar conforme a la Constitución. Y basta, por ejemplo, lo que estuvimos leyendo en el foro, de la cuestión de la autodeterminación de los pueblos indígenas y la forma en que se deben de regir, todo se interpretó conforme a la Constitución. Si yo tengo en el Código Penal una sanción, vamos a decir, por ejemplo, lo que quiso poner el Bronco, de mocharle la mano a los delincuentes, vamos a decir, lo propone aquí al Congreso del Estado de Nuevo León. Vamos a encontrar en nuestra misma Constitución, artículo 20, que ninguna persona puede recibir penas que se consideren inhumanas o que vayan en contra de la dignidad. Entonces, el imponer una medida de este tipo sería ir en contra de la misma Constitución, entonces no podría ser aplicada. Se tiene que interpretar conforme a la Constitución y, por ende, una reforma al Código Penal donde se estableciera el cortarle las manos a los delincuentes, pues sería totalmente inconstitucional. Entonces, aquí prevalece la supremacía constitucional, pero en de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia es el principio de pro persona. Dijimos
habíamos dicho en la clase, no sé si los que no llevaron clase conmigo llegaron a ver ese concepto con algún otro maestro, pero si no, el principio pro persona es donde se favorece a la persona la protección más amplia cuando se trate de derechos humanos. Y esto quiere decir que si una ley de menor jerarquía protege más que otra ley que sea de mayor jerarquía, se le debe de aplicar a la persona la que mayor beneficio le otorgue. Entonces, si en la Constitución nos habla, si en el Código Penal Federal nos habla de una pena de 20 años y en un código estatal nos habla de una pena de 10, ¿cuál le vas a aplicar? El que mayor beneficio le otorgue a esa persona. Es raro que nos encontremos con situaciones así. Digo, y más, estoy poniendo un ejemplo nada más por poner el orden de gobierno, porque pues en realidad no se contrapondrían Código Penal y Código Penal Federal y Código estatal. Pero cualquier ley que otorgue un beneficio más amplio a una persona, se le va a respetar la que mayor beneficio le otorgue. Tenemos, por ejemplo, Ley Federal de Protección de Víctimas, Ley General, perdón, de Protección de Víctimas, que es en el orden federal, y tenemos una Ley de Protección de Víctimas estatal. Las dos hablan de reparación del daño, pero si en una hablara de una reparación integral que involucre todo su contexto emocional, espiritual, material, y se le tenga que reparar el daño de todas formas, entonces tenemos que aplicarle la que mayor beneficio le otorga a esa persona, aun si fuera una ley estatal por encima de una federal, y hasta podría ser por encima de la Constitución. ¿Por qué digo que ya no se puede decir que la Constitución sea una norma suprema? Para los que no conozcan el caso, algunos ya se los platiqué en la clase anterior, el caso de Jorge Castañeda Gutmann. Jorge Castañeda Gutmann, para quienes no lo conozcan, es un político o ex político, ya no está en la política, que en el gobierno del PAN fue canciller e intentó ser candidato a la presidencia como candidato independiente. En aquel tiempo la Constitución, en el artículo 41, decía que para ser candidato a la presidencia o a cualquier cargo de elección popular, sea gobernador, alcalde, diputado, tenías que estar postulado por un partido político. O sea, el partido político es el que te proponía como candidato. Si el partido político no te proponía, tú no podías ser candidato a ningún puesto. Y él lo que hizo fue poner su registro en el INE, quererse registrar como candidato independiente, con el IFE en aquel entonces, por ahí del año 2005. El IFE le niega el registro, se va al Tribunal Electoral, le niega el registro también el tribunal. Se va a la Suprema Corte y la Suprema Corte se lo desecha porque la Suprema Corte no puede ver asuntos en materia electoral. Entonces de ahí se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana, que tiene peso y tiene facultades sobre el Estado mexicano, le dice a México: le estás violando su derecho humano a votar y ser votado. Entonces, México, tú debes de regular tu legislación para que puedas incluir las candidaturas independientes. Entonces, ¿qué estuvo o qué vamos a tomar como norma suprema? Lo que dice el 133 constitucional, que dice que no hay nada por encima de la Constitución, pero acabamos de ver que la Corte Interamericana le dijo a México que tiene que reformar su Constitución y que tiene que reformar sus leyes federales para incluir las candidaturas independientes. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que ya no existe un principio de supremacía constitucional completamente firme, porque primero se va a atender a la protección más amplia que le brinde a las personas y después nos podemos ir a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Constitución va a conservar su supremacía en cuestión de que de ahí tienen que salir las demás leyes. Por ejemplo, si queremos una ley para regular la educación, lo tenemos que fundamentar en el artículo 3º. Si necesitamos una ley para protección de datos personales, nos vamos a ir al artículo 6º.
sea, toda ley que sale nueva tiene que tener un fundamento constitucional. Si no tiene un fundamento constitucional, si no sale de la Constitución, no puede ser válida. Si queremos hacer, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, su sustento está en el 123 y en el quinto constitucional. Si estamos hablando de una cuestión de derecho ambiental, nos vamos al artículo 4. De ahí tiene que salir, tiene que ser el fundamento de esa nueva ley, tiene que salir de la Constitución. No debe haber nada que vaya fuera de la Constitución, como lo fue por muchos años la tenencia. La tenencia no es constitucional, era inconstitucional. No había un sustento en la Constitución del que pudiera nacer esta ley sobre la tenencia de vehículos. Entonces, esa sí era una ley inconstitucional a todas luces. Ya después les explico por qué la gente no se amparaba, por qué la gente no hacía nada en contra de esa ley. Porque tenía su chiste el procedimiento, pero salías más perjudicado de lo que realmente quería salir beneficiado. Pero ya se lo explico más adelante para no entretenernos mucho en eso. Pero sí había mecanismos para poder no pagar la tenencia. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que sí existe la supremacía constitucional, pero siempre va a haber, se va a preferir el beneficio de las personas para no violar sus derechos humanos, o lo que diga la Corte Interamericana lo tiene que acatar el Estado mexicano. Entonces, gracias a Jorge Castañeda Guzmán, tenemos las candidaturas independientes en México, y gracias a él tuvimos al mejor gobernador que ha tenido México, que es Jaime Eleodoro Rodríguez Hinojosa, aquí en Nuevo León. Espero que nadie me lo niegue, el mejor gobernador que hemos tenido. Luego, tenemos el principio de inviolabilidad de la Constitución. Entonces, la inviolabilidad significa la imposibilidad jurídica de que la Constitución sea desconocida, cambiada o sustituida por fuerzas que no emanen del poder constituyente o por grupos de personas que no expresen la voluntad mayoritaria del pueblo. ¿Qué significa esto? La Constitución, nadie puede desconocerla, nadie puede ir en contra de ella, o nadie puede dejar de aplicarla. O por lo menos eso pensábamos hasta hace poquito más de un año. Perdón si me vuelvo a meter en cuestiones políticas, pero Andrés Manuel ya nos hizo ver de que puede violar la Constitución cuando él quiera y como él quiera, simplemente con la reforma, con las consultas populares que hizo, que son inconstitucionales. No siguió el procedimiento que establece la Constitución. Establece un procedimiento que vamos a ver en el próximo periodo, pero existe un procedimiento específico que la Constitución te dice cómo debes de hacer una consulta popular, y Andrés Manuel no la siguió. Entonces aquí hubo una violación directa a la Constitución. También Andrés Manuel hizo renunciar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los poderes son independientes, son autónomos. El Ejecutivo no puede decirle qué hacer al judicial, y sin embargo lo hizo. Cuando entró en su gobierno, a los 3 meses le pidió la renuncia, obviamente de manera anónima, de manera oculta, le pidió la renuncia a uno de los ministros de la Suprema Corte, que no lo defiendo al ministro porque era corrupto, no podemos negar eso, tenía un pasado muy, muy oscuro, pero hubo violación e invasión de poderes, cosa que no se debe de permitir en un Estado democrático. Pero sigue existiendo este principio de inviolabilidad, y si un día alguien intenta juzgar al presidente, podría juzgarlo con la mano en la cintura. Pero vamos a ver dónde viene fundamentado este principio de inviolabilidad de la Constitución, y es en el artículo 136, que vamos a buscarlo. ¿Verdad? No hay que cambiarme. Estamos en los 136. Ahí está.
¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? ¿Cuál es, Lick? Nadie dice yo. 136. Si quieres, ya está aquí en pantalla también. Ah, es que no veo la pantalla. Bueno, ahí como que se trabó un poquito. Aquí lo tengo ya. 136, ¿verdad? Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes en que su virtud se hubieran expedido, serán juzgados. Así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta. De nada. Un ejemplo, hay medio ficticio, pero pues es una cuestión actual que pudiera llegar a ser. La cuestión de Andrés Manuel es el presidente constitucional ahorita, fue elegido democráticamente, ganó por mayoría, es el presidente legalmente, pero vamos a decir que alguien se levante en armas contra él y lo destituya del gobierno por una vía no democrática. Vamos a decir, tiene su principal rival ahorita, es Felipe Calderón. Aunque Felipe Calderón ya no puede volver a ser candidato, aunque Margarita Zavala tal vez ni siquiera, aunque volviera a competir, no ganaría la presidencia, pero es el principal opositor. Y desgraciadamente lo digo porque eso quiere decir que ninguno de los políticos actuales que pudieran ser competencia para el próximo sexenio tiene fuerza ni tiene poder ahorita. Realmente no hay nadie que le esté haciendo un contrapeso al presidente de la República. Pero vamos a suponer, los principales enemigos, los más fuertes ahorita del presidente son Felipe Calderón, Eugenio Derbez, Thalía, el Costeño, y por ahí no me acuerdo quién más andaban queriendo linchar en redes sociales por hablar más. ¿En serio? Poncho de Nigres. Vamos a suponer. Poncho de Nigres va contra nuestro candidato a gobernador, Samuel García. Sí, candidato, no gobernador. No creo que vaya a ser gobernador. Pero vamos a meter a Poncho de Nigris también. ¿Mande? Perdón, se escucha distorsionado. ¿Cómo dices? Hasta presidente, Samuel. No, hombre. Nos iría igual que con Andrés Manuel. ¿Que por qué no se postula usted, Lick? Prácticamente lo mismo. Se perdió a tener todos los... Yo entendí que Samuel, dije. ¿Cómo? ¿Que por qué no se postula usted? Perdón. Porque ni siquiera mis alumnos votarían por mí. Yo sí lo haría, licenciado. Yo sí votaría por usted. Puntos extra. Constitucional pasado, pero por ahí tiene varios votos, Lick. Sí, ahorita todos votarían por puntos extra. Bueno, ya a lo mejor he perdido unos 30. Por usted. Bueno. Ok, pues ya somos más. Muchas gracias. Tendría mi voto seguro, Lick. Les decía, vamos a suponer, viene una rebelión en contra de... Muy bien, gracias, puntos extra. Viene la rebelión en contra de Andrés Manuel, lo quitan del gobierno, Andrés Manuel, y ponen una nueva constitución. Y vamos a suponer, dura 2 años esta nueva constitución. Toda la chairiza, todos los seguidores de Andrés Manuel se vuelven a levantar en armas contra Felipe Calderón, vamos a suponer que es el líder del movimiento,
y derrocan a Felipe Calderón, pero la constitución de Felipe Calderón ya llevaba 2 años de estar vigente en México. Llegan y quitan a Felipe Calderón, y la constitución, esta que estaba cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, vuelve a tomar su vigencia, vuelve a recobrar su vigencia como si nunca hubiera desaparecido, y vuelve a tener su fuerza, y Felipe Calderón, Poncho de Nigris, Thalía, el Costeño y todos esos van a ser juzgados conforme a esta constitución y no conforme a la nueva. La nueva va a pasar como si no hubiera existido. Entonces, este es el principio de inviolabilidad constitucional, o sea que nunca va a perder su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Entonces, ahorita en el siguiente tema vamos a ver algo que tiene que ver mucho con este artículo y donde tal vez vamos a encontrar algo que ni siquiera se nos había ocurrido, y algo que pues pudiera trastocar nuestro gobierno. Entonces, esto, ¿dónde pasó recientemente? Pasó en Venezuela, pero ya hace algunos años. Estamos hablando por ahí del 2006, entre 2004 y 2006, que estaba Hugo Chávez, antes de que reencarnara en un pajarito, como dijo Nicolás Maduro, antes de que muriera Hugo Chávez, estaba como presidente de la República, y fue cuando de la República de Venezuela, y fue cuando empieza a hacer todos esos movimientos de expropiación, de quitarle a los empresarios, quitarle sus empresas, a las televisoras quitarles concesiones a los que no hablaban bien de él, y todo tipo de cuestiones. Y que está aquí en la fotografía, a un lado de él, era un general del ejército de Venezuela que se levanta en armas en contra de Hugo Chávez. Se levanta en armas, arrestan a Hugo Chávez e intentan imponer un nuevo orden jurídico en Venezuela. Su golpe de estado nada más duró 48 horas, porque ningún estado quiso reconocerlo como un gobierno de derecho. De hecho, el primer presidente en pronunciarse en contra del gobierno de este general fue Vicente Fox, que estaba como presidente. Y eso que Vicente Fox estaba peleadísimo a morir con Hugo Chávez. Después les platico por qué. Pero México fue el primero en pronunciarse porque dijo que México no puede aceptar un gobierno que venga de las armas. Entonces, como vino de un golpe de Estado, no lo reconoció, dijo que México no lo iba a reconocer como país y romperían todas las relaciones diplomáticas. Y luego de ahí empezaron los demás países a desconocer también a este gobierno venezolano. Y la cuestión aquí es que aunque impuso o trató de imponer un nuevo orden, este orden se diluyó inmediatamente, y Venezuela recobró a su presidente, recobró a su constitución y recobró todo su orden jurídico como si nada hubiera pasado. Solamente fueron 2 días, pero así hubieran sido más, hubiera sido esto exactamente. Y ahorita vamos a ver el ejemplo que les digo más amplio en nuestra Constitución de México. Pues vamos a pasar al tercer y último tema de la noche. ¿Hasta aquí vamos bien? Lick, ¿está compartiendo pantalla? Sí, sí está compartiendo. Es que ¿Vale? no la puedo ver. Te moverías en el modo de presentación. Vamos a ver. No, pero si no me ves, ¿cómo te voy a indicar? Te voy a mostrar mi pantalla para ver cómo. Hay una opción en la parte de abajo, los participantes. donde tienes para silenciar tu micrófono. Ándale, también le puedes dar ahí. Aparece 2 veces el nombre del link. ¿No lo alcanzas a ver?
Voy a hacer esto, voy a dejar de compartir y luego vuelvo a compartir y a lo mejor ahí ya te aparece. Ahí dejé de compartir, ahora voy a volver a compartir. Ya, Lick, ya la puedo ver. Ahí estoy compartiendo de Sí, nuevo. ya, gracias. Perfecto, muy bien. Por nada. Sí. Entonces, bueno, preguntaba que si no había dudas, nadie dijo nada, entonces me imagino que vamos bien, va todo bien entendido. Sí, Lick, para el todo día del bien. examen no van a tener ningún problema, excelente. Lo malo es que eso me decían en introducción, la mayoría, y luego en el examen, nada, pero bueno, ahora sí lo voy a creer. Muy bien, vamos a ver las constituciones en México, las principales constituciones, porque hubo más de las que vamos a ver aquí, pero nos vamos a ir por las más importantes para que vayamos conociendo lo que es nuestra historia constitucional. Aquí vemos algunas de las constituciones que tuvo México. La primera ahorita la vamos a ver, aunque no es una constitución mexicana y no tuvo vigencia en sí, sí influye mucho en el México independiente. La constitución de Apatzingán tampoco fue una constitución, pero tuvo mucho que ver para la redacción de la constitución de 1824, que es la primera constitución que tuvimos. De las que no vamos a hablar son la del 36 y la del 47, que digo, históricamente son importantes, pero para la parte jurídica yo le encuentro más importancia a estas tres, a la del 57 principalmente y a la del 17. Por aquí me falta actualizar porque ahorita llevamos en la reforma 900 aproximadamente. Entonces, comenzamos con la Constitución de Cádiz, que es nada más una cuestión de mención histórica, porque se promulga en España, tuvo vigencia en México de manera intermitente entre los años de 1812 y 1820, dado el movimiento de independencia. ¿Por qué nace la Constitución de Cádiz? Porque en la Nueva España, que era el territorio de México, parte de Estados Unidos y de Centro y Sudamérica, los criollos y mestizos, o sea, la combinación de razas entre españoles y nativos de aquí de América, no estaban contentos porque al haber nacido ellos en territorio de América ya no tenían los mismos privilegios que los nacidos en España. Entonces ellos no podían ocupar ciertos cargos como virreyes, como gobernadores, como se me fue el otro nombre, había regentes y había corregidor que era una especie de gobernador. No podían ellos tener cargos de poder, aunque fueran hijos de españoles nacidos allá. El hecho de haber nacido en México ya les quitaba ese poder, y de hecho de ahí viene el movimiento de independencia, porque muchos de ellos no estaban contentos, entonces querían separarse de la corona española. Y luego hubo también cuestiones de Miguel Hidalgo, que lo estaban excomulgando, y pues tenía pleito en sí con la Iglesia católica, y por eso vino el movimiento de independencia, pero no inició como un movimiento de independencia, sino inició como una cuestión de protesta y de rebelión en contra de España, que después desató una guerra que se convirtió en movimiento de independencia. Pero de hecho dicen que el grito de independencia no existió, el grito de Dolores Hidalgo, que es un mito nada más, y sobre todo que Hidalgo no le interesaba la independencia y nunca gritó el viva México, porque ni siquiera el concepto de México como país estaba, lo tenían en ese entonces. Entonces la lucha de independencia nace por cuestión de intereses principalmente económicos y de poder, pero no como una cuestión de independencia y de que México, nosotros estábamos orgullosos de nuestras raíces y que no queríamos pertenecer a la corona española. Todo eso es mentira. Pues en realidad fue una cuestión de poder y de dinero. Entonces esta Constitución se promulga para poderle dar ciertos derechos y ciertas concesiones a los criollos y a los mestizos, pero ya fue demasiado tarde. Ya el movimiento y la guerra ya habían estallado. Entonces
por eso realmente no tuvo tanta vigencia aquí en México. Entonces, en esta Constitución se decretaban los derechos civiles, la ciudadanía, libertad de opinión, de prensa, que otorgaba la oportunidad de participar a los países latinoamericanos en el destino de la Nueva España, que era lo que tanto reclamaban. Ellos no querían una independencia, sino querían tener poder de decisión y tener poder en muchos otros aspectos. Durante ese lapso viene la llamada Constitución de Apatzingán, que no es una constitución, sino que es un escrito que redacta José María Morelos y Pavón, que se le denomina también Los Sentimientos de la Nación, y es donde él escribe lo que para él debería de ser un México independiente, una nueva nación. Y de ahí se inspiran también para escribir la Constitución de 1824, que es la primera constitución vigente en México. Ojo, primer constitución vigente en México. Es la primera constitución que tuvimos como país. De aquí quisiera resaltar unas cosas que nos habla de que, fíjense, parte de sus artículos nos dice que la nación mexicana es libre y soberana, es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación. Más adelante vamos a ver el concepto de soberanía, y soberanía entendemos que es una autoridad que no hay nadie por encima de ti. Entonces, si es soberana, pues entonces no tienes por qué recalcar del gobierno español. Si soberana significaría que no hay nadie más por encima de ti, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni nadie más. Como que recalcar libre del gobierno español, pues no habría por qué remarcarlo. Luego nos dice, fíjense, una constitución habla de que la religión de la nación es católica, apostólica y romana, es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra religión. Entonces, la constitución del 24 nos prohibía tener cualquier otra religión que no fuera la católica. Se establece la figura del vicepresidente, quien en caso de imposibilidad física o moral del presidente ejercerá las facultades y prerrogativas del mismo. Fíjense aquí, algo que puede sonar totalmente absurdo. ¿A quién se elegía como vicepresidente en aquel entonces? Al más ilógico que se puedan imaginar, era el que quedaba en segundo lugar de las elecciones. Presidente, el que quedaba en primer lugar; vicepresidente, el que quedaba en segundo. ¿Qué pasaba si se moría el presidente? El vicepresidente quedaba en el cargo. Entonces, ¿qué pasó durante casi 40 años? Que el vicepresidente siempre estaba buscando cómo matar al presidente. Entonces, su principal opositor, el que casi le ganaba la elección, era el vicepresidente, pues siempre iba a buscar la forma de cómo deshacerse de él para poder ocupar el cargo de presidente, que no lo pudo ganar en la elección, y pasó durante muchísimos años. Pues de las cosas absurdas que encontrábamos en esa constitución. Luego de ahí nos brincamos 2 constituciones para pasar a la del 57, que esta tiene gran importancia ahorita en nuestra actualidad, porque esta constitución del 57, ¿alguien me puede decir quién era el presidente que promulgó esta constitución de 1857? Benito Juárez. No sé. ¿Alguien más? Que no lo esté googleando. ¿Nadie? Nos quedamos con lo que dijo Carla. Benito Juárez. ¿Están dormidos? ¿Ya se fueron? ¿Están con la caguama? Nadie, bueno. Ok, entonces, bueno, nos quedamos con lo que dijo Carla, pero... Otro. Dijo otro. Ya lo tuve que googlear. Sí. Fue Ignacio Comonfort quien promulgó la Constitución del 57. Y en la Constitución del 57 era la que separaba el Estado de la Iglesia. En ese tiempo, la Iglesia era dueña de más de la mitad del territorio de México. Había más iglesias que escuelas. Por cada escuela había 5 iglesias. Y la Iglesia llevaba la educación en México.
el 80% de los mexicanos eran analfabetos. La iglesia llevaba el registro civil. La gente se casaba por la iglesia y no le importaba casarse por el registro civil. De hecho, los padres les decían, no se casen por el civil, cásense únicamente por la iglesia. Llevaba el registro de panteones porque era dueña también de los panteones. Entonces, prácticamente la iglesia dominaba en todos los aspectos y se llevaba más dinero que el mismo gobierno mexicano. Entonces, esta constitución viene a quitarle todo ese poder y por eso se viene una rebelión en contra del gobierno. Intentan derrocar a Comonfort, que fue el presidente que la promulgó, y quien se queda como presidente es Benito Juárez. Que Benito Juárez nos marcan como el presidente más democrático que ha tenido México, el presidente más bueno, el pastorcito que cuidaba ovejas, que estuvo en el seminario para ser sacerdote, y pues el presidente más bueno y democrático que hemos tenido, y en realidad no es así. Benito Juárez no llega a la presidencia por medio del voto de la gente, llega porque Ignacio Comonfort renuncia, y en ese tiempo la Constitución decía que a falta del presidente de la República, el que tomaba el cargo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces era Benito Juárez. Dicen que Comonfort primero manda a arrestar a Benito Juárez por irse en contra de la Constitución y del gobierno de Comonfort, pero cuando Comonfort renuncia, va y lo libera y le dice, haz lo que tú quieras con la Constitución. Y Benito Juárez, como buen pastorcito y buen seminarista, pues agarra la Constitución y se va con todo en contra de la iglesia. De hecho, Benito Juárez es el que promulga las leyes de reforma, y con las leyes de reforma le quitan todo su dinero a la iglesia, la mayoría, el 95% de sus propiedades se los quita el gobierno de Benito Juárez, y de hecho es mucha violación de los derechos humanos. Benito Juárez, que decimos que que dicen que es el presidente más democrático, duró nada más y nada menos que 14 años en la presidencia. Entonces, esos 14 años que duró en la presidencia, la tuvo que dejar porque se murió, no porque la haya querido dejar. De hecho, se dice que la muerte de Benito Juárez está registrada como una muerte desconocida, y dicen que la razón de la muerte fue porque dicen que cuando Benito Juárez iba hacia algún pueblo, primero mandaba al ejército para asegurarse de que la gente de ahí no estuviera en su contra, y si estaba en su contra, arrasaba el ejército con el pueblo, y luego ya pasaba Benito Juárez. En una de esas que pasó, mató a un bandolero. Un bandolero son de esos que se dedicaban a asaltar carruajes en los caminos. Mató a uno que era novio de una mujer que también era bandolera, que le llamaban la Leonarda, y que le agarró mucho coraje a Benito Juárez. Pues lo que hizo la Leonarda, se hizo pasar por sirvienta en la casa de Benito Juárez, y durante un mes le estuvo dando una hierba en su té, la hierba le dicen la gobernadora. Dicen que esa hierba, si te la tomas durante un mes, caes enfermo y a los pocos días te mueres y no aparece en la autopsia. Dicen que es lo que equivale ahorita a un chorrito de anticongelante, que si todas las mañanas te dan en tu bebida un chorrito de anticongelante y tú no te das cuenta, en 20 días caes enfermo, te mueres y no aparece en la autopsia de que te moriste. Pero bueno, perdón por dar ideas. Gracias por el dato. No me da ideas. Ya sabía que alguno que otro le iba a interesar. Pero fue la manera en que murió Benito Juárez. Entonces, por eso hay un dicho que dice, si Juárez no se hubiera muerto, seguiría siendo presidente, porque en todas las elecciones se presentaba como candidato único, no dejaba que nadie más se registrara como candidato, o los amenazaba o los mandaba a matar. De hecho, dicen que antes de fallecer, le pregunta a Melchor Ocampo, que era su mano derecha, le pregunta, ya que se estaba muriendo, le dice, ¿a quién va a designar como candidato a la presidencia? Porque venían las próximas elecciones. Y dice Armando Fuentes Aguirre, que es el escritor, dice que se señala él mismo, Benito Juárez, y diciendo yo, siempre yo. O sea que él nunca quiso dejar la presidencia, aunque estuviera ya
en el lecho de muerte. Entonces, por eso cuando nos dicen que sí es el más democrático, que es el más bueno que hemos tenido, pues realmente no es así. Que hizo una de las cosas más importantes para México, que fue quitarle poder a la iglesia, con eso estoy de acuerdo. Yo soy católico, yo creo en Dios, voy, no muy seguido, pero sí voy a la iglesia, pero la iglesia es la principal culpable de mucho retraso tecnológico y de mucho retraso de la ciencia durante muchos siglos. Y a raíz de que la iglesia pierde poder, sobre todo en el siglo pasado, si ustedes se fijan, a partir de 1940 o 1930 hacia acá, el avance tecnológico ha sido importantísimo, nada que ver con más de casi 8,000 años de historia que tenemos. O sea, en menos de 100 años, la ciencia y la tecnología han avanzado de más que toda la historia de la humanidad, y es a raíz de que la iglesia perdió tanto poder. Entonces aquí ya se da la abolición de la esclavitud. Antes que Estados Unidos, México no aceptaba la esclavitud y lo establece en su constitución. Hay enseñanza libre, ya no tiene que ser por parte de la iglesia. No se reconocen los títulos nobiliarios, o sea, no hay condes, no hay duques, no hay duquesas. Ninguna corporación eclesiástica tiene capacidad para administrar o adquirir bienes raíces, a excepción de los edificios al servicio u objeto de su institución. O sea, la iglesia solamente puede comprar un terreno si es para construir una iglesia o un seminario o algo que sea para su culto, y no nada más comprar bienes por comprar. Luego tenemos la Constitución de 1917. Aquí están dos de los encargados de redactarla. Venustiano Carranza. Que ese Chabelo ahí. Y fíjense, Profe, ¿qué fue lo importante de esta Constitución. ¿Dónde? ¿Qué fue Chabelo relevante en la Constitución? Él la firmó, ¿no? Él ahí. Es el que se encargó es el que se encargó de firmarla. Fue el mero bueno. Desde ahí empezó a calificar las cosas. A ver, fíjense, ahorita va a venir la parte importante de la Constitución. Bueno, primero promulgada en Querétaro, es donde se promulgó esta Constitución, donde se publica y tiene vigencia. Se elabora a raíz de la Revolución Mexicana. Es la Constitución vigente en México, entre comillas, ahorita les digo por qué. Se consagraron los derechos sociales. Es la primera Constitución que consagra los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Son los derechos, como los derechos laborales, los derechos de bienestar social, los derechos de seguridad social, que es poder tener seguro médico, poder tener un trabajo digno, poder tener igualdad de oportunidades. O sea, todos esos son los derechos sociales, y fue la primera Constitución en que se consagraron. De hecho, todavía hasta finales del siglo pasado, por ahí de 1990 y tantos, 95, la Constitución mexicana era considerada como una de las más avanzadas en todo el mundo. Una de las mejores constituciones. Hoy ya no, definitivamente. Y lo importante aquí, que les comentaba, que viene a raíz de la Revolución Mexicana. Fíjense, esta Constitución de 1857 ya contenía el principio de inviolabilidad. Pues, ¿qué pasa en la Revolución Mexicana? Perdón, ya llegó mi elotero de cabecera. Ahora no fue el panadero con el pan. ¿Qué pasa con la Constitución de 1857? Trae el principio de inviolabilidad constitucional, que nos habla de lo mismo que acabamos de leer ahorita, que la Constitución no puede ser desconocida por fuerzas que no emanen del mismo poder constituyente. El problema es que durante la Revolución Mexicana el presidente era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, luego viene Indalecio Madero, Francisco Indalecio Madero, queda como presidente y es derrotado por Álvaro Obregón, lo quita del poder. Luego viene Venustiano Carranza y hay conflicto entre ellos.
Y a final de cuentas, viene Venustiano Carranza promulgando esta Constitución de 1917. La cuestión aquí es que la Constitución de 1917 viene de haber eliminado o haber retirado del gobierno a un presidente por vía de las armas. Y luego, el proyecto de Constitución, este no es el real, esta foto que ven aquí, porque el otro está muy escondidito en un museo de la Ciudad de México, el Museo de las Constituciones, donde en su primera página dice que es un proyecto de reforma de Constitución del 57. O sea, la Constitución del 17 no es una nueva Constitución, es una reforma de la del 57. Pero aquí la cosa es que si la Constitución del 17 vino de haber derrocado un presidente democráticamente electo, entonces no es una Constitución válida. Entonces la Constitución vigente debe ser la del 57 y nosotros estamos viviendo en una Constitución que es ilegal. Yo antes creía que fue medio loco a lo mejor por pensar esto, pero en una conferencia donde estuvieron varios historiadores hice la pregunta, el expositor no quiso contestar así directamente, pero varios en el público tomaron el micrófono esa vez y me dieron la razón de que sí, efectivamente, es una Constitución que viene de las armas y por lo tanto no debería ser vigente. De hecho, ahorita hay todavía un nieto, ya en edad mayor, pero es un nieto de Porfirio Díaz. Vamos a suponer que ese nieto de Porfirio Díaz o un nieto de Francisco I. Madero quisiera revocar esta Constitución y volver a establecer la del 57, podría hacerlo y legalmente sería aceptado. Entonces, esta Constitución podemos decir que al venir de las armas no podemos decir que sea una Constitución legal, pero pues es la que tenemos y es la que seguramente se va a reformar en unos 4 años a lo máximo aproximadamente. Entonces, pues ya veremos qué Constitución nos trae esta cuarta transformación, que esperemos que no sea tan drástica para nosotros los mexicanos. Y en esta, pues en la época revolucionaria, pues aquí está cómo fue la sucesión y cómo se fueron acomodando las piezas para quedar en la Constitución del 17. Entonces, por cuestión de los temas, es todo. ¿Alguna duda, queja, sugerencia por el día de hoy? No, Lick, todo entendido. Muy bien, muchas gracias. Todo bien, Lick. Todo claro, Lick. Ya estoy recibiendo los trabajos de la Lick. mayoría. Yo creo que ya no nos faltarán unos 2 o 3 por entrega. ¿Mandé? ¿Trabajos? Perdón, es que se empalmaron. Déjenme tomar. Sí, los trabajos ya me los empezaron a entregar, ¿o no? El trabajo de la reforma, los que son diputados, senadores. Perdón, es que me salió. Oiga, licenciado. Mándeme. Se cierra hoy. No, es hasta el 28, ¿no? Escucho. Oiga, No, Lick. es para... Pero no puso las instrucciones ni habilitó Mándeme. ninguna liga. O sea, que no puso las instrucciones ni habilitó ninguna liga. Sí, no se crean. No puse las instrucciones, cosas que estuvimos subiendo y luego por ajustes en el sistema las estuvieron cambiando. De hecho, muchos maestros que subieron información, bueno, entre ellos de lo que ya habían subido, lo tuvimos que volver a subir, pero hubo maestros que ya habían subido bastante información y tuvieron que subir todo. No, nada más es recordarles lo del trabajo, la reforma, subir ahora sí a todos los documentos. Hoy nos dijeron, mañana les voy a subir la información, pero recuerden que tienen esa tarea pendiente y la voy a recibir el miércoles 3 de junio, que va a ser su iniciativa de reforma
reforma, pues nada más quería recordarles eso. Ya para terminar, déjenme nada más, entro aquí para tomar lista, porque no todos estaban en el tomar lista de los que llegaron después, y conforme vaya pasa saliendo de la clase. Pues déjenme nada más ya me lo voy a entrar. Y recuerden que mañana va a ser la actividad que vamos a realizar, su otra actividad. Ok, Lick, muchas gracias. Para realizarla. 10 minutos nada más. La actividad de mañana la vas a subir hasta mañana. Ahora sí, ese perro no es mío. Sí, pero en la mañana lo subo. Lo subo tempranito. Las pasadas sí me falló un poquito el poderme conectar, pero mañana sin falta luego temprano. Muy bien. Ahí va la asistencia y ya el que nombre se puede, no tiene ningún problema. Licenciado. Evelyn Aguilar. Presente, Lick. Mándeme. Oye, Lick, soy Lorenzo, Lick. No me presenté en la clase. Me comentan mis compañeros que repartió algo sobre diputados y senadores. Muy bien. A Lorenzo denle el Samuel. Diputado. Agarro de diputado. Lorenzo, entonces. diputado. ¿Qué dijo Lick? Ni a mí me dio eso, Lick, tampoco. ¿Quién me está pidiendo, Evelyn? Lick, se le cortó Lick. No se escucha. Ok, Lorenzo, diputado. Ok, muchas gracias, Lick. De nada. ¿Quién más pidió? Yo, Lick, a mí tampoco me dijo nada. Senador Abraham. ¿Quién más? O sea, pero agarró cualquier senador que... No, si quieres ya veo la explicación o mándame WhatsApp y te explico por WhatsApp qué es lo que hay que hacer. Lick, explícame. Pero a mí, ¿cuál me va a poner? Yo tampoco me acuerdo de las instrucciones. O sea, que yo tampoco me acuerdo de las instrucciones. Muy bien, ahí va. Entonces, Evelyn, diputada también. Vamos a ver, en las instrucciones ustedes van a hacer una reforma. Bueno. Una reforma a la Constitución, la van a redactar, puede ser en 2 páginas, simplemente con que cumplan con el procedimiento, lo que ustedes quieran reformarle, y según como les di, diputado o senador, ustedes deben de revisar que la reforma que ustedes van a proponer sea una facultad de diputado o una facultad de senador. Cada uno tiene sus diferentes facultades, pero también tiene facultades compartidas. Lo que tienen que revisar es que lo que ustedes propongan les tengan esa facultad para proponerlo, ya sea como diputado o ya sea como senador. Lo que ustedes quieran reformarle, es más, si es hasta una simple palabra, si le quieren agregar o quitar algo de lo que está en la Constitución, ustedes van a redactar esa iniciativa de reforma. Pueden entrar a la Cámara de Diputados o pueden entrar a la Cámara de Senadores y ver las reformas que ya existen y de ahí basarse para hacer la suya, pero obviamente no copiar y pegar. Me doy cuenta inmediatamente cuando lo hacen, porque se nota la redacción y se nota todo lo que lleva ahí. Pero la iniciativa tiene que ser a su nombre, o sea, como si ustedes estuvieran proponiendo la iniciativa. O sea, también la podemos, pues se podría decir como sí, inventar, claro. O proponer algo nuevo, sí, algo lo que ustedes quieran proponer, lo van a plasmar en... O sea, usted dice que podemos ver esas que están en las páginas solamente como para que nos demos una idea, ¿no? De cómo las vamos a hacer y todo eso. Es correcto. Y también les voy a subir la explicación y les voy a subir un documento donde te dice, es un libro donde te dice exactamente cómo hacer una reforma. Trae muchas páginas, pero la verdad en las primeras 5 páginas te dice todo el procedimiento de cómo hacer la reforma a la Constitución o a una ley en general. ¿Y eso lo va a subir mañana, Lick? Lo subo también mañana. Ya subo toda la explicación y ustedes como quiera pueden ir trabajando de perdido con la idea o pueden irse metiendo Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y ahí encontrar la información.
¿Cuál me dijo que me tocaba? Disculpe, se me fue. Diputada. Ah, ok, gracias. Mandó una lista, ¿verdad, Lick? Según yo, mandó una lista donde venían todos nuestros nombres y lo que nos había tocado. Es que la primera clase no estuve y no supe ni qué. Ok, bueno. Es que yo también no me acuerdo, pero lo voy a buscar. Muy bien, igual ya mañana se los paso. ¿Recuerdan cuando se los di esa vez les dije que cada quien es responsable de apuntarlo, anotarlo o memorizarlo para que no vaya? Te lo digo porque en otros grupos me han salido un día antes de que se entregue la actividad, me dicen, es que yo no sabía qué era. Entonces, o se me olvidó. Entonces también para que vean eso. Y también un alumno una día me escribió a las 4 de la mañana diciendo, oiga maestro, ¿no se acuerda cuál es? Si soy diputado, soy senador. Y pues, claro, me levanté a las 4 de la mañana, prendí la computadora, y ya lo busqué y ya le respondí su duda. Andrés te creen, ¿no? Pero sí llegan a pasar ese tipo de cosas. Entonces, para que se lo voy a pasar mañana y ya cada quien se hace responsable de ver si es diputado. Sí, yo le tomé foto y lo acabo de mandar al grupo. Ya, lo estaba buscando, ya lo encontré, le tomé foto y ahí vienen los de todos. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Oiga, Lick. Mándeme. ¿Me puede asignar a mí diputado o senador? Es que me escribí después. Me inscribí después y no me... Ok, si quieres ahorita que ves de la compañera, ya te digo. Y okay. Confirmo a todos. Gracias. Sí, para no fallarle. Porque ahorita los trabajos, sí. Muy bien, Francisco Hernández. Ahí sí. Te tomo en cuenta. Como quiera, mándame un WhatsApp para asignártelo. Ok, está bien. Muy bien, entonces, ¿continuamos con la lista o hay alguna pregunta? Bueno, Emanuel no estaba, Valdemar tampoco estuvo, ¿verdad? Carlos Alexis tampoco. Mariana Elizabeth. Sí, ella sí estuvo en la clase. Roberto Alonso. Mariana sí estuvo en la clase, pero yo creo que se le desconectó, a ver. Ok, muy bien. Roberto Alonso, presente. Sí, presente. Porque vi un Juan Pérez. Ah, soy yo, pero okay. Es que viene aquí como es que ya tengo mucho con ese usuario. Ok, muy bien. Abraham. Hacker. Presente. Muy bien, excelente. Francisco Alejandro. Lorenzo, ahí andaba. Hugo Alan, también. Bueno, es que tengo dos Marianas, Mariana Elizabeth y Mariana Asenet. Sí, Lick, aquí estoy. Bueno, Mariana Asenet. Mariana Elizabeth también estaba, pero no sé qué pasó. Sí. Perfecto. Se acaba de salir Mariana. Ok, muchas gracias. Ya tengo asistencia. Francisco Antonio. Presente. Muy bien. Presente. Fran también lo vi. Oscar Leija. ¿Se incorporó? ¿No se incorporó? Creo que no. Javier Esaú. Javier Luna. Se nos fue. Jesús Alejandro Martínez. Tampoco. Denise Carolina. Presente. Muy bien. Ramón Peña. Presente, Lick. Muy bien, excelente. Esmeralda Ramírez. Bueno, por ahí creo que tenía problemas con el Windows, no sé si se pudo quedar. Joel aquí andaba, Salma también aquí andaba, Dalai también aquí andaba. Presente, Lick. Muy bien. Carla María también aquí andaba. Presente, Lick. Muy bien. Presente. Excelente, muy bien.
Humberto también aquí andaba. Y Diana también. Que ya no la veo. Presente. Pero aquí andaba. Perfecto. Muy bien, pues entonces es todo por el día de hoy. Mañana tienen la actividad y nos vemos el próximo martes. Gracias, Lick. Liga. Buenas noches, también. Muchas gracias. ¿Mate? Alondra. No me no me mencionó. dijo. A mí tampoco me mencionó. Aquí estás con asistencia. Aquí no mencioné. A mí, Avi. Ahí Villanueva. Sí. Avi, te Yo quiero. también. Yo también. Sí, te tengo en lista. Pero sí o sea, cuando empezó la clase me tomó lista. Tu primer apellido es Villanueva. Santiago Villanueva. La Micaela Lick. Al principio sí me dijo. Sí. Ah, bueno. Sí. Gracias. Sí tienes asistencia. A mí sí me puso las dos, ¿verdad, Lick? Porque en la primera no le dije presente, solo lo escribí. Sí tienes las dos. Soy la número 1. Soy la número 1. Ah, bueno. Sí, aquí está. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más? No, ya. Gracias, Lick. Por nada. Bye. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.